Pues muy buenos días, queridísimos oyentes de Decisión Radio, de Sin Novedad en el Alcázar, este programa patrocinado por Dentín Odontólogos, cuyo director médico es el doctor Florencio García Nieto, que apoya este programa con su publicidad. Recuerden que la clínica Dentín Odontólogos la tienen ustedes aquí muy cerca de la radio. Estamos en Núñez de Balboa 99, bueno, pues Dentín Odontólogos lo tienen ustedes en Jorge Juan 83, al lado de la radio. El teléfono para que ustedes reserven hora de consulta, el 578-1311, 578-1311, teléfono de Dentín Odontólogos. Bueno, la mesa de la guarnición de hoy del Alcázar, de hoy sábado, ya saben que grabamos el jueves 23F. La mesa la componen Juanma Cepeda. Muy bienvenido, mi querido Juanma. Muchas gracias, y aquí seguimos en mi almena del Alcázar. Sí, señor. Luego abriremos la sección de tanto éxito entre la audiencia de este programa y de esta casa en general, la sección Memoria Azul, para refrescar en la memoria a Félix Bolaños, a Pedro Sánchez, a Echenique, en fin, a toda esta tropa de la piara social comunista. Vamos a refrescarles la memoria y por qué sucedieron las cosas que tenían que acabar como acabaron, evidentemente, gracias a la memoria azul. Don Alberto Pascual. ¿Qué tal? De nuevo por aquí. Yo soy en esta tertulia es que estos chicos de Eton, Juanma, o sea, se toman unas vacaciones, son como Froilán. No. Son como Froilán de todos los antros. O sea, o de todos los antros. Estos niños o de todos los antros. Tan exquisitamente. No, yo soy en esta tertulia lo que nuestra inefable vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, dentro de su falseamiento habitual de las cifras del desempleo, llamaría un fijo discontinuo. Sí. Soy un fijo discontinuo de esta tertulia. Estoy en plantilla. O sea, eres un oxímoron. Contabilizo en la plantilla de esta guarnición, pero vengo discontinuamente. Fijo discontinuo. Es como las antiguas plantillas de los tercios. Claro, igual. Que el sargento que llevaba las cuentas decía, el tercio 4.500 y luego había 1.800 y luego, solo. Pero claro, pedían las soldadas de todos los demás. Pues igual. De todos ellos. Norberto Pico, que está días. Nuestro querido camarada Norberto Pico. Bueno, esta tarde, lo digo por el jueves por la tarde, en Espacio Ardemans, una conferencia interesantísima de Jesús Palacios, allí estuvimos, sobre el 23F. Claro, tengan en cuenta nuestros oyentes que nosotros grabamos, lo decimos siempre, esta tertulia que están escuchando ustedes hoy sábado, pues se grabó el jueves, que era 23 de febrero, con lo cual pues yo no puedo hacer otra cosa que aprovechar para agradecer públicamente a Su Majestad Juan Carlos I que salvase la democracia, nos salvase a todos, en definitiva, de ese golpe de militares involucionistas que querían devolvernos a lo peor de nuestra historia. Sí, yo nunca se lo agradeceré lo bastante. ¿No? Tenemos todavía tiempo para seguir haciéndoselo, ¿no? A Juan Carlos I el evaporado. Su católica majestad que vive como un sultán en los países árabes, en los países del Golfo. Supongamos del que Golfo por el accidente geográfico, no por quien reside allí. Supongamos que esta versión, que es la versión oficial del régimen que he dado yo, que por supuesto no me creo en absoluto, y lo he dicho para cachondearme un poquito, pero supongamos que fuese cierta. Es decir, si lo que salvó Juan Carlos I es de lo que ¿es esto? Disfrutamos hoy en día, maldito seas, Juan Carlos. Maldito seas. Lo que salvó es esto, si lo que salvó es esto, malo. Malo. Bueno, y hoy debuta en la tertulia Raúl Fernández, lo ha traído Juanma Cepeda. Bueno, Raúl Fernández es médico, muy bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Y con él hablaremos de todo, por supuesto, pero viene específicamente, aparte de comentar la actualidad de la semana, a hablarnos de la ley trans. De la ley trans, por cierto, esta misma semana, una niña de 15 años a la que le mutilaron la matriz, los ovarios y los pechos, pues se ha arrepentido. Se ha arrepentido, ha dicho que cometió una barbaridad inducida por el gobierno y, bueno, pues está en esos trámites legales interminables de querellarse contra el gobierno que la ha inducido a cometer semejante atrocidad.
Claro, que esa con es 15 añitos. esa es una de las características de esta ley trans. El intentar impedir a toda costa que quien, habiendo tenido ese comportamiento que es normal en muchos jóvenes o adolescentes de dudas respecto a su identidad y que podrían ser ayudados fácilmente por sus familiares, por psicólogos, etcétera, no pueda, por esta ley, ser ayudado, es más, se persiga la ayuda que se le pueda dar a estos niños. Es decir, ellos son los que van a pagar el precio de esta barbaridad de Esta ley. semana había un psiquiatra, un colega tuyo, Sí. psiquiatra muy valiente, que en esta casa, en uno de los programas de esta casa de Decisión Radio, contaba que si a un psiquiatra se le ocurre tratar de orientar, de curar, en definitiva, a un niño, preadolescente, adolescente o a una persona ya más mayor que no acepta su naturaleza biológica, el sexo que Dios y la madre naturaleza le dieron, si ese psiquiatra intenta curarle, para que acepte su naturaleza biológica, le meten un paquete Será que lo castigado doblan. por la ley. Claro. Le meten un paquete que lo doblan, le quitan la licencia, lo expulsan del colegio y no puede volver a ejercer. En esas estamos. Bueno, yo esperaba, querido Juanma, pues hombre, una felicitación por parte de Norberto Pico, dada la épica, gloriosa y emocionante remontada que el Real Madrid, una más, cuántas van ya, pues protagonizó frente al Liverpool en casa del Liverpool, un partido que empezamos perdiendo 2-0 y acabamos ganando 5-2. O sea, estas cosas pues solo las hace el directo heredero de los tercios españoles, deportivamente hablando, que es el Real Madrid. O sea, es que, Se le está cambiando la cara. bueno, pues No, nada, no, chitón, No, voy a chitón. felicitar al Madrid. Chitón. Voy a felicitar al Madrid porque esto es una gesta, lo de remontarle 2 goles al Liverpool, que no se hacía, en su casa además, que no se hacía desde marzo de 2020, cuando Bueno, lo hizo el Atlético de Madrid. Sí. Lo hizo al Liverpool, que ganó la Liga, no al que quedó octavo, sino al que ganó la Liga, ¿vale? Entonces, bueno, enhorabuena. Yo me alegro especialmente, ¿sabéis por quién? Por Klopp. Klopp es un digno futuro entrenador del Real Madrid. ¿Tú La verdad. crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, bueno, no ha hecho otra cosa que hacer méritos, ¿no? Esta semana ha hecho méritos, no solamente con el resultado, sino con el peloteo baboso que ha hecho en la figura de Vinicius, al que él se ha sumado ese corifeo de personas que dicen que hay unos tipos racistas en todos los campos de España que le persiguen al pobrecito. Entonces, ya te digo que de la victoria del Real Madrid me alegro muchísimo, sobre todo por Jürgen Klopp. O sea, a Vinicius no se le persigue por todos los campos Por ser negro. de España. Por ser negro. Entre otras cosas. Y entonces el Entre resto de la otras cosas. plantilla del Real Madrid, Entre donde hay más otras- negros que blancos, entre ¿por qué no otras son cosas, objetos ¿no? de insultos, de persecuciones? ¿No? Los otros no son negros, son... Sí, pero no son tan clarito. buenos como Vinicius. ya. No son tan buenos como Vinicius. Quizás es que no se encaran con la grada, por ejemplo. Quizás es que no insultan a los rivales. Quizás es por eso también. ¿No? O el racismo es selectivo. O sea que Vinicius se defiende y entonces El racismo no es tiene elevado. derecho a defenderse. No pierdas el tiempo. No. Solo No. quédate, solo quédate. Seguir cantándolo, por favor. Cada vez que cantáis eso, ganamos un título. Por favor, volver a cantarlo. Bueno, Por cierto que mañana no, esta tarde, que hoy es sábado. Esta tarde hay derbi, así que la semana que viene lo comentaremos. Vale, perfecto. Estamos aquí. Ya sabes que yo soy de los pocos madridistas que siente verdadera simpatía por el Atlético de Madrid, entre otras cosas porque el Atlético de Madrid me ha hecho inmensamente feliz. No hay un equipo en el mundo que me haya hecho reír tanto como el Atlético de Madrid. Yo con el Atlético de Madrid... La repugnancia por el Madrid es mutua. Es que me he partido el culo de risa toda la vida. Las cosas que ha hecho el Atleti es que son como del club de la comedia. La semana que viene podremos comentar 2 cosas. Uno es el resultado del partido de esta noche y otra el comunicado contundente de Florentino contra los robos arbitrales del Barça durante 20 años. Estamos esperando que el soci, Mira, Norberto, de Laporta se pronuncie. ahí te has pillado los dedos tú solito. Yo soy más españolista que cascorro, pero siento absoluto desprecio por el presidente de España, Pedro Sánchez, ¿no? Soy más madridista que Santiago Bernabéu
y a mí Florentino Pérez me la pela. ¿Comprende? O sea, tú sientes por Florentino lo mismo que yo por los Gil. Lo mismo que tú por los Gil, efectivamente. Entonces ahí tenemos un punto de encuentro. Florentino me parece un gran empresario, que lo es, con sus contactos políticos, que los tiene, pero como presidente del Real Madrid me Es parece decir, representáis los dos ese que antiguo es el espíritu Pedro español. Sánchez, es el Pedro Sánchez de los vikingos. No, pero ya ha habido comunicado del Madrid al respecto. Es verdad que llamaba mucho la atención que hubiese sido el único club español que sobre el presunto o la presunta corrupción arbitral, ¿no? Que pagaba y engrasaba bien el Fútbol Club Barcelona, pues el Real Madrid de eso no se hubiese pronunciado, pero sí que lo ha hecho, y lo ha hecho ya por parte de su portavoz oficioso, que es un motivo más para, bueno, pues renegar del Real Madrid. Ese portavoz oficioso es el señor Ferreras. Sí. Y el señor Ferreras es el único que bueno, representando al Madrid con la autoridad que le da, efectivamente, haber sido jefe de prensa de Florentino y haber prosperado en el... Corta los micrófonos de ese ala, que ya solo nos falta petón. Solo falta petón aquí. Nos falta petón nada más. Corta micrófonos. Y que conste que yo no soy un colchonero, bueno, puro, porque un colchonero puro, efectivamente, ante un Madrid-Barça, siempre desea que pierda el Madrid. Y yo ante un Madrid-Barça soy madridista acérrimo hasta la médula. De hecho, espero el día 19 de marzo, espero disfrutar de ese clásico Madrid-Barça en territorio enemigo y bueno, espero que gane. Yo allí estaré con mi bandera que sea la de España, no la del Madrid, sino la de España. Ese es otro de los graves desórdenes mentales que afectan a los aletistas, que se decía en mi época, ¿no? Que cuando el equipo por excelencia enemigo de España, que es el Barça, se enfrenta al Real Madrid, ellos van con el Barça. Es un desorden mental gravísimo provocado por su resquemor, por su rencor deportivo y social hacia el Real Madrid. Todo lo que... Por aclararlo, si el Real Madrid juega contra la Unión Soviética, yo voy con la Unión Soviética. Si el Real Madrid juega el partido contra la droga, yo voy con la droga. Con los camellos. Bueno, así son. Hacemos punto ahí, Juanma, ¿no? Porque se ha retratado el solo. Bueno, vamos a empezar antes de que nuestro médico de guardia, Raúl Fernández, nos hable de esa atrocidad que es la ley trans. Vamos primero, si os parece, a darle primero un aplauso a Josué Cárdenas, colaborador de esta casa, colaborador personal mío en Decididos por España, todos los viernes de 12 de la noche a 2 menos 5 de la madrugada, porque ha sido el único periodista de España, que se atrevió, en un rasgo de gallardía que le honra a Josué Cárdenas, a encararse con esa hija de Satanás, de Míriam Noguera, la portavoz de esa pocilga separatista que pagamos todos los españoles, que tiene representación parlamentaria en la carrera de San Jerónimo y que es portavoz de esa pocilga, como digo, de esa pocilga separatista que hoy se llama Junts y mañana se llamará como quiera. En fin, Jordi Puyol y sus 7 ladrones, hijos todos de él, la banda de Écija, ¿no? Y sus 7 niños de Écija son lo mismo, CIU, ¿no? Bueno, pues esta hija de Satanás, miren ustedes, como ha ofendido gravísimamente a mi madre, que es la Mater Hispania, pues yo, señor juez, señor fiscal, psicofante del sistema que me vas a denunciar, yo empiezo, ella se ha cagado en mi madre, en la Mater Hispania. Bueno, pues yo me cago en tu madre, Míriam Noguera. Me cago en tu madre. Esta hija de Satanás de la pocilga separatista de Junts, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, lo habrán visto ustedes, si no en directo, si en los vídeos que están circulando por las redes sociales, retiró la bandera de España que había detrás del atril de los comparecientes y hubo un silencio enorme. La retiró, la apartó como quien tira un Kleenex lleno de mocos, ¿no? La apartó con un desprecio repugnante y solo un periodista, Josué Cárdenas,
le dijo qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y esta hija de Satanás, me cago en tu madre, Miriam Noguera, tú te cagas en la mía, yo me cago en la tuya. Respondió que esa bandera no le representa, que estaba demasiado cerca como para pegarle cualquier patología. Y cuando Josué Cárdenas le pregunta que por qué la de la Unión Europea no la retira a la par que la bandera nacional de España, dice que ella se siente más representada por la bandera de la Unión Europea que por la bandera de España. Bueno, a esta hija de Satanás, a esta portavoz de la pocilga separatista catalana, que gana más de 120.000 euros al año que le pagamos todos nosotros, pues resulta que puede hacer eso sin que ningún periodista, excepto Josué Cárdenas, diga nada, porque los periodistas, en su inmensa mayoría, son todos igual que ella. Son todos igual que ella. La bandera de España les importa una mierda. Y le pagamos el sueldo todos. Todos. O sea, es el único país del mundo que financia a quienes quieren destruirlo. Volvemos a la comparación de siempre. ¿Ustedes se imaginan a un compareciente en la sala de prensa del Congreso norteamericano retirar la bandera? Echar la bandera atrás con asco porque dice que no le representa. No sale vivo. No sale vivo del Congreso norteamericano. No digamos de la Asamblea Nacional Francesa. ¿Ustedes se imaginan a un diputado corso echar para atrás la bandera de Francia, de la República, y decir que no le representa? No sale vivo. Y yo aplaudiría con las orejas si esta hubiera salido, hubiera venido una ambulancia a recogerla. ¿Qué digo una ambulancia? El camión de la basura. Porque esta chusma lo único que merece es el camión de la basura. Si le hubieran dado tal manita que hubiera tenido que venir a recogerle el camión de la basura. Hija de Satanás. Bueno, pero esta gente es legal y percibe esos altos emolumentos que mencionabas porque el resto de partidos quieren. Muy recientemente, hace unas semanas, Vox presentó una moción, una propuesta en el Congreso de los Diputados precisamente para instar a la celebración de un referéndum. Para mí es una propuesta muy tibia, ¿no? Pero bueno, instaban a un referéndum para decidir si estos partidos separatistas debían o no ser ilegalizados. Yo creo que deberían ser ilegalizados de oficio, ¿no? Por decreto. Efectivamente. Pero bueno, sirvió para que se retratase todo el arco parlamentario, porque ninguno de los partidos que no promovieron esta moción, todo el arco parlamentario que no fuese Vox, todos votaron en contra. Todos, por tanto, están a favor de que esos partidos separatistas, que luego les tienen cogidos por los mismísimos cuando se trata de gobernar, pues sigan haciéndolo. Yo he llegado a un momento en que pienso que efectivamente o también odian profundamente a España, que es una de las hipótesis, ¿no? Y es una hipótesis que yo creo que algún día acabaremos de comprobar y de verificar, o bien perciben altos emolumentos económicos por esa traición. Roma, en este caso, sí que paga traidores y yo creo que no hay otra explicación posible que esa para que sigan siendo cómplices de ese separatismo, ¿no? O sea, es delirante que esta hija de Satanás pueda hacer lo que ha hecho en lo que llaman los pedantes progresistas. Arrastren ustedes la S, que si no, no queda progre. Llaman el templo de la soberanía nacional. Es delirante, pero así llevamos desde la odiosa constitución que padecemos y la democracia subsiguiente que nos ha traído, la democracia que nos hemos dado, escrito todo junto y de corrido. Que luchamos tanto por traerla, ¿qué coño luchamos tanto? Se tuvo que morir Franco en su cama en un hospital creado por él. Pero bueno, esto es otra cuestión. Eso es delirante, pero la átona reacción de los periodistas, excepto de Josué Cárdenas, que nadie, excepto Josué Cárdenas, fuera capaz de alzar la voz contra ese gesto infame, contra ese gesto canalla, contra ese gesto hijoputesco de retirar la bandera de España como quien tira, repito, un Kleenex lleno de mocos a la papelera, es descorazonador. Raúl. Bueno,
que no te extrañe tanto y no te irrite tanto esta situación, porque si tú andas por la calle, miras, hablas con la gente, etcétera, a la inmensa mayoría de la gente ya esto ni le molesta ni le importa. Eso es el problema. La reacción de este periodista, que no tengo el gusto de conocer, de Cárdenas, que le honra, también hace ver que otro déficit más es que nadie lo impidió. No ya solamente llamar la atención, sino haberla cogido y haberlo impedido. Y eso, hoy tú lo comentas por la calle y dicen, pero bueno, eso es una barbaridad, el impedir que una persona... Y a eso, ¿cómo hemos llegado? A eso hemos llegado paso a paso, como tantas otras cosas de las que estamos ahora viviendo y que a lo mejor tenemos oportunidad de comentar, paso a paso de tal forma que ya nada nos extraña a la mayoría de los españoles. Y llegará un momento que se caerá el cielo encima de nosotros y a nadie le extrañará. Y a eso estamos no muy lejos de ello, en el sentido figurado, ¿no? O sea, tocaremos fondo en todos los aspectos, pero no pasará nada porque pasito a pasito han ido construyendo esta situación de atonía social en la cual ya no existe ninguna capacidad de reacción. Estoy recordando el único documento que yo creo que existe de José Antonio filmado y tal, donde dice: tenemos una fe ciega en que están vivas las fuentes genuinas de España. En España ya no hay ninguna fuente genuina capaz de suscitar ningún tipo de reacción ante esas, Te digo más, Raúl. Ante esas barbaridades. Si hubiera habido un solo periodista, además de Josué Cárdenas, que en ese momento se levanta, sube al atril, coge la bandera de España, la vuelve a poner donde estaba y con la mano abierta, le da una colleja a esta hija de Satanás, me cago en tu madre, Miriam Noguera, de esas bofetadas que son más humillantes que dolorosas, va a la cárcel. Sí. Y abre todos los telediarios como mala bestia fascista, machista, como un agresor, como un nazi españolista. Así hubiera acabado la cosa si se hubiera producido esta situación gozosa. Que uno se hubiera levantado, un hombre justo, un español decente, se hubiera levantado, hubiera puesto la bandera donde estaba y le hubiera dado una colleja de esas collejas, repito, más humillante que dolorosa, en público. Pero que esa reacción que hace no mucho tiempo... Acaba en la cárcel, pero a perpetuidad. Esa reacción que hace no mucho tiempo nos hubiera parecido normal, normal, hoy es lo penalizado. Es lo impensable y penalizado. ¿Entiendes? Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo hemos llegado aquí y hasta dónde vamos a llegar? Pues hemos llegado, entre otras cosas, por este tipo de gestos. Mira, muchos pueden decir, el amor o el cariño no se puede obligar, ¿no? Muchos dicen eso respecto de la nación española. Dicen, mire, oiga, es que a mí usted no me puede obligar a amar a la nación española. Es posible. Bueno, quizás si te acercases a conocerla, podrías llegar a amarla, ¿no? Como la amamos algunos, cada día menos, es verdad. Pero lo que sí te puede obligar es a respetarla. Por ejemplo, cuando un niño pequeño llega a casa de la abuela o la abuela llega a casa del niño pequeño y el niño no se le levanta a saludarla, su padre, si es un padre recto, le dice, levántate y le das un beso a tu abuela, ¿vale? Entonces, a mí me da igual que el niño tenga cariño por su abuela, le tenga manía por la diferencia de edad, porque la abuela le regaña, por lo que sea. Pero tú te levantas y saludas correctamente a la abuela. Y lo mismo cuando el niño va al médico. El médico es un señor desconocido, pero tú vas y le saludas, le das los buenos días y cuando te marches le das las gracias. Y lo mismo con el camarero que te sirve. Pues de la misma manera que se puede obligar a respetar a un niño pequeño, hay que obligarle más que a nadie a respetar a los símbolos nacionales, a aquellos que se dicen, o que nos dice la ley, que son nuestros representantes, porque hay que recordar que esta señora no representa solo a Cataluña y no solamente a los separatistas. Representa a todo el pueblo español. Representa a toda la nación española. Con lo cual, este respeto al que hay que obligarle tiene que ponerse negro sobre blanco, con lo cual ya están tardando, entiendo que los únicos que podrán tener un interés en hacer esto, que son los de Vox, en tratar de llevarlo esto al reglamento de las Cortes, en el sentido en el que si un diputado hace ese gesto de desconsideración contra los símbolos nacionales, ya sea la bandera de España o incluso el jefe del Estado, que oye, mira, no le tengo ningún aprecio al jefe del Estado, entre otras cosas, porque consiente este tipo de ofensas a la nación española. Pero si esa institución, a la cual tampoco le tengo ningún cariño, que es el Parlamento, son las Cortes, quieren
hacerse respetar, pues tienen que poner negro sobre blanco estos códigos sancionadores. Y todo aquel diputado que haga un desprecio a los símbolos nacionales, sea la bandera, sea el retrato del jefe de Estado, tiene que ser sancionado. Y la sanción, pues tiene que ser económica, ¿no? Que es donde le duele a estos tipos. Hablabas tú, Eduardo, de que a esta sujeta, como a todos los separatistas que odian a España y que cobran de España, les pagamos un sueldo importantísimo, más de 100.000 euros al año. Bueno, pues habrá que quitarles la parte proporcional, ¿no?, de los meses que estén sancionados por haber ofendido a todos los españoles desplazando la bandera de España. Pero no solamente no vamos en ese sentido que yo estoy anunciando o que yo estoy pretendiendo, sino que vamos en sentido contrario. Precisamente Podemos tiene presentado un proyecto de ley o un proyecto de reforma del Código Penal para que se supriman las injurias a la corona. A la corona y para que se supriman las injurias a los símbolos nacionales. De tal manera que si ya se puede insultar con total impunidad a la nación española y a sus símbolos y representantes, pues ya haya absoluta barra libre para hacerlo. Quieren también que se despenalice la blasfemia, los insultos contra los sentimientos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay un choque. Hay una parte de los españoles que plantean una serie de cosas. Yo creo que la otra parte de los españoles, a los que sí nos importan nuestros sentimientos religiosos, a los que sí nos importa nuestra nación, pues tenemos que proponer cosas justo en sentido contrario. No permanecer mirando la jugada como si fuéramos meros espectadores. Tendremos que proponer lo contrario. Tendremos que ir al choque. O sea, ellos proponen un choque, pues vayamos al choque legislativo al menos. Entonces, insisto, más allá de lamentarlo, más allá de darse golpes en el pecho, lo que hay es que proponer reformas legislativas, reformas en los reglamentos de las Cortes. Y ya con eso termino. Mi apoyo absoluto, por supuesto, a Josué Cárdenas y también a Javier García Isaac, porque ambos, en 2 semanas consecutivas están siendo señalados, están siendo apuntados con el dedo por políticos de la izquierda y del separatismo. Rufián en el caso de ambos, y en el caso de Javier García Isaac hubo un diputado de Podemos en las Cortes de Castilla y León que le llamó mierda. O sea, un diputado le llama mierda a un periodista. ¿Pero esto qué es? Sí. Un diputado como Gabriel Rufián señala públicamente a Josué Cárdenas, ¿para qué? Para cuando Josué Cárdenas vaya a cubrir una manifestación, por ejemplo, de Podemos o de independentistas, lo breen a palos. El Pirracas lo apedree. Eso es lo que quiere. El matón de nómina de Podemos, el Pirracas lo apedree. Eso es lo que busca Gabriel Rufián señalando con el dedo. Y Rufián especialmente repugnante, claro que aquí tenemos un abogado. Los romanos decían nomen es omen, el nombre lo es todo. Por lo tanto, a Rufián su nombre le va como un guante de seda, porque es lo que es un rufián. ¿Sabes lo que pasa? Rufián, encima, trata de hacer bromas hirientes, bromas patibularias, con la voz que tiene Javier García Isaac. Nuestro queridísimo Javier García Isaac, que nació sin paladar, se ha tenido que someter a lo largo de toda su infancia y adolescencia a infinidad de operaciones. Yo me pregunto si este rufián de mierda, que es lo que es un rufián, se reiría, por ejemplo, de Demóstenes, que era Tartaja. ¿Te reirías de Demóstenes, que era Tartaja? Seguro. ¿Te reirías? No sabe quién es, claro. No sabe quién es, claro. ¿Te reirías de Ramiro Ledesma Ramos, que tenía frenillo? O si Echenique o Echeminga, como prefieras, en vez de ser de Podemos, fuese de Vox o del PP, ¿te reirías de él? Respondes a tu apellido, Rufián. No, eres eso, vamos, Eduardo. Rufián. Eduardo, ellos tienen clara la postura al respecto. En el caso de Javier García Isaac, por lo que ellos hubiesen abogado es porque hubiese habido un diagnóstico prenatal previo de ese nacimiento sin paladar y evidentemente le habrían eliminado antes de nacer. Es lo que la ley del aborto promueve. Eso es lo que ellos defienden. Para acabar, Eduardo, solo en este punto. Has puesto como siempre el dedo en la llaga. Si alguien se hubiera levantado y hubiera intentado reponer o impedir la agresión, el insulto a la bandera de España,
habría entrado la Guardia Civil sin lugar a dudas en el Congreso y se lo hubieran llevado detenido. Y recuerdo, por cierto, que en una acción parecida, en una acción accidental donde un grupo de falangistas entraron en un local y de forma accidental tiraron al suelo una señora, eso están penando con años de cárcel. Años de cárcel, recordando además que el propio José Antonio ya dijo que la bandera de España por excelencia era la señera, la bandera catalana porque era la más antigua. Es decir, no hay ningún La bandera de Aragón, de la corona de Aragón. Pero José Antonio se refiere y dice la señera como bandera catalana, concretamente, lo cual, por supuesto, indica que no hay ningún tipo de animadversión contra otras banderas españolas, pero yo estoy esperando a la justicia, igual que una serie de patriotas están cumpliendo prisión y fueron condenados a una purrela de años por el hacer un desprestigio a la señora. Pues vamos a ver qué hacen con esta paja. Juanma, pero es que en cuanto a... Que os emocionáis, Alberto. Bueno, lo digo después de la publicidad. Lo cuento después de la publicidad. Nos vamos a publicidad y anunciamos que se ha incorporado a la tertulia Jesús Muñoz y que, por supuesto, después de la publicidad, pues intervendrá. Publicidad y volvemos inmediatamente. Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar mascarilla y que no se te empañen, disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía. Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades. Aptas para todos los públicos, puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos. ¡Estamos de vuelta! El Patronato de Deportes de Arona te invita a participar en el 26º Medio Maratón de las Galletas que se celebra el próximo 2 de abril. Inscríbete hasta el 29 de marzo en mediomaratonlasgalletas.com. Elige la distancia entre 5, 10,8 y 21 kilómetros y disfruta con nosotros de esta carrera. Ayuntamiento de Arona. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. La noche más divertida está en Caro Club, calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos. Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es. Diplomatic World Magazine,
el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. Champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente. Un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en familysocialcare.com. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Don Alberto Pascual, que le he interrumpido antes del paso a publicidad. Estabais fantaseando con lo que habría sucedido, ¿no?, en el Congreso de los Diputados y si, bueno, cualquier periodista, Josué Cárdenas, que fue el único que pareció darse por aludido por esa ofensa a la enseñanza nacional que se produjo por parte de esta, no sé cómo definirla, catalana. Bueno, pues si hubiese restablecido a su posición inicial esa bandera y además le hubiese recriminado de manera más o menos amable, yo soy partidario en esto de pocas amabilidades, ¿no? Bueno, pues si le hubiese recriminado la actitud a esta señora, ¿qué habría sucedido, no? Pues es que esto ya ha pasado hace muchos años. En 1983, durante un acto en Fuerteventura, el entonces presidente del Cabildo Insular, pues ante la bandera de España, pues mostró una actitud más bien despectiva. No sé si tenía las manos en los bolsillos, estaba rascándose el escroto o algo similar, ¿no? Y ante eso, que un capitán de los de entonces pues consideró una afrenta, el capitán Juan Milans del Bosch, pues se acercó a él y, bueno, pues le dio una palmadita en la espalda, precisamente para recordarle que debía guardar respeto ante esa enseña nacional. Bueno, pues a ese capitán, Juan Milans del Bosch, lo que recibió tras ese acto, pues fue un castillo militar. Se fue a un castillo militar, sufrió prisión militar y bueno, pues fue sancionado por ello. En una época, año 1983, hablamos del primer año del Felipato. Del Felipato, cuando ahora muchos dicen que claro, aquel socialismo era muy diferente, que aquel socialismo sí que era un socialismo patriota. No, vamos a ver. Aquel socialismo fue el que engendró todo lo que ahora estamos sufriendo. Lo que Tenían más lecturas, pero nada más. La memoria humana, el cerebro humano, quizás por un instinto de supervivencia, pues tiende a recordar del pasado solamente aquello que es bueno. Pero bueno, los que sí tenemos memoria histórica de verdad, recordamos que ya en el año 83 las ofensas a la bandera que eran recriminadas por un capitán de la Legión, pues lo que recibían en justa recompensa era un castigo, era una sanción, ¿no? Bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos que estamos viviendo ahora.
Y yo le pregunto a Jesús Muñoz para que se estrene, le hago una pregunta retórica proveniente de unos textos no citados en su literalidad. ¿Y en qué código democrático está escrito que hay que ser amable, que hay que ser cortés con quien ofende a la madre, a la patria y a la justicia? Creo recordar que alguien mucho más importante que yo, al que está ahora mismo prohibido rendirle homenajes, lo dijo el 29 de octubre de 1933. La memoria azul, déjasela a Juanma. Y el texto, no lo voy a decir en su literalidad, pero evidentemente decía que cuando se ofende a la justicia y a la patria, no hay mejor dialéctica que la de los puños y las pistolas. Y no se refería a un acto violento, sino cuando ya llegamos a este extremo al que hemos llegado, por lo que estabais comentando, se ha llegado durante 40 y tantos años después de esa maravillosa transición de la que quizás luego hablaremos cuando mencionemos a cierto personaje. Durante 40 y tantos años se ha estado durante todo el tiempo dando munición al enemigo para que ataque España. Entonces, lo que tampoco nos debe extrañar es precisamente que ese enemigo utilice esa munición contra España. Sí que es cierto que los que estamos aquí, los que nos están escuchando, seguro que en algún momento de su vida se han opuesto, nos hemos opuesto a que todo esto prospere, pero desgraciadamente casi esto no tiene vuelta atrás, porque todas las instituciones del régimen, y cuando digo todas, desde la más alta hasta la más baja, siempre han amparado al separatismo y siempre han amparado a las ofensas a los símbolos nacionales. Dentro de poco se va a celebrar una final de la Copa en España y como ahora mismo de los 4 semifinalistas hay 3, el Barcelona, el Atleti de Bilbao y el Osasuna, que tienen hinchadas netamente separatistas, pues está claro que por matemática pura, la mitad, incluso si eliminan al Real Madrid, la mitad por lo menos del campo en el que se celebra la final, va a buchear el himno español. Se va a cagar en España, va a quemar banderas de España y vamos a ver a ese señor tan alto y tan majo que viste de vez en cuando uniforme, que también se pone aquí el este de la Agenda 2030, estoy hablando del rey Felipe VI, pues se callará como una esquinera y no pasará absolutamente nada. Y los medios de comunicación, que durante un tiempo nos dicen que es que no hay que politizar, sin embargo, dirán, hombre, no, esto son cosas de fútbol, no hay que mezclar política. Pues, no, lleváis décadas mezclando política. Ha mencionado una cosita, Juanma, que quiero recordar porque creo que es fundamental. Cuando se habla del caso Blanquerna, y es verdad que se arroja una bandera al suelo, a la entrada, esa bandera se cree en primera instancia que era una bandera lo que llama estelada, estrellada. Cuando se da cuenta una persona... Por eso he dicho accidentalmente. Exactamente. Que otra persona se pone delante para que nadie le haga nada y luego, no sé si son 24 o 48 horas después, porque cuando comienzan las detenciones, hay una rueda de prensa, vamos a la rueda de prensa, de precisamente de algunos de los protagonistas de este acto y la bandera que preside esa rueda de prensa es por un lado la bandera nacional y por otro lado la bandera catalana, para demostrar que no se tenía nada en contra de esa bandera catalana que fue arrojada. Exacto. A estas personas, como todos sabemos, no voy a contar aquí el periplo del caso Blanquerna, primero se les sanciona con 6 meses de pena por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que entonces estaba dirigido por un sujeto que luego Rajoy le nombra fiscal general del Estado, en concreto, multiplica por 8 esa sentencia y le llegan a tener hasta 4 años de cárcel. Bien es cierto que luego se recurre al Tribunal Constitucional y, entre comillas, esa pena queda reducida solo a 2 años y medio de prisión, pena que están cumpliendo algunos. Es decir, a los que defienden la bandera de España, a los que defienden la patria, a los que defienden la unidad de España, se les pena con cárcel. A todos aquellos que no solamente no la defienden, sino que hacen el gesto que hizo esta sujeta el otro día y que hacen muchas cosas más, los que van a buchear el himno, los presidentes autonómicos que se ciscan en España continuamente, no solamente no se les castiga, sino que están bien vistos por la inmensa mayoría de las instituciones españolas. Y con esto termino. Hablaba don Alberto de ese gesto que hizo un militar en el año 1983. Hemos conocido que otros militares han sido en algún momento sancionados, reprimidos, encarcelados. Hoy en concreto este programa se está grabando un 23 de febrero. Y el 23 de febrero, salvo alguno que no recuerde, está asociado precisamente a lo que llamaron golpe de Estado, que en realidad fue un autogolpe de Estado. Todos sabemos cómo a partir de ese momento se cambió el ejército, no cuestión ahora de extendernos en lo que supuso ese golpe, pero cómo se quería acabar con buena parte del ejército español, cómo se le tendió, entre comillas, una trampa que si salía bien ganaban unos y si salía mal también ganaban los mismos, y a partir de ese momento prácticamente, yo he estado 6 años en las Fuerzas Armadas,
el ejército español queda absolutamente anestesiado para contrarrestar cualquier ofensa que se celebre en España, o sea, que se lleve a cabo contra los signos españoles. Está completamente anestesiado, lo he comentado más de una vez. Yo, estando destinado en la zona marítima del Cantábrico, jamás los barcos en los que he estado ha pisado un puerto de Vascongadas porque temían que hubiera algún tipo de incidentes. Cuando está en la zona marítima del Cantábrico, mientras yo he estado, en otras ocasiones sí, jamás mis barcos tocaban el puerto de Barcelona porque un día unos ecologistas fueron allí, tiraron una pintura rosa sobre un casco y entonces podía volver a pasar. Es decir, las Fuerzas Armadas han sido las primeras, desgraciadamente, que no solamente no han cumplido con su obligación, sino que se han puesto del bando de los enemigos. Pero mira, Jesús, es que la izquierda, que siempre ha sido muy consciente de la importancia de los símbolos, y saben que los hombres somos animales simbólicos y que, por tanto, lo que representan los símbolos y la fuerza que los símbolos tienen, pues es algo también a destruir por su parte. En los años 80, en Zaragoza, ya la izquierda quemaba banderas españolas. Y bueno, Zaragoza, cuna de la Academia General Militar, pues los cadetes que paseaban por aquellas calles donde la izquierda quemaba banderas nacionales, pues se veían obligados a intervenir en esos casos. Y bueno, pues durante unas cuantas semanas hubo incidentes entre los que quemaban banderas y los que todavía tenían amor a la patria y sabían que era su misión defenderla hasta la última gota de sangre. Bueno, pues hubo que reunir a esos cadetes y hubo que arengarles para hacerles ver que eso que estaban quemando no era un símbolo nacional, sino que era un trapo que habían comprado. En aquellos momentos los chinos no existían, pero en algún bazar de mala muerte y que, por tanto, no merecía ningún tipo de defensa. Ese es el espíritu de defensa de los símbolos que ya se inoculaba a los cadetes en la Academia General Militar en los años 80, en esa Academia General Militar bajo el gobierno de Felipe González, ese socialista que ahora decimos que es tan bueno, o que dicen que es tan bueno, y que, bueno, pues contribuyó a traer la paz y la prosperidad a España. Pues ese socialista fue el que dio órdenes a través de su Ministerio de Defensa para que esos cadetes no saliesen en defensa del orgullo nacional, del símbolo patrio, sino que bueno, pues mirasen hacia otro lado o cambiasen de calle. Ahora cambian de calle, cambian de acera y cambian de país, porque lo que están defendiendo nuestros militares no son los intereses nacionales, sino los intereses de las organizaciones supranacionales que realmente nos mandan en tierras lejanas. Anda, quema una bandera de Francia delante de un cadete de San Cyr o una bandera de Estados Unidos delante de un cadete de West Point. Venga, ¿cuántos cojones? Yo para acabar, Eduardo, yo para acabar solo recordar lo que les gusta a nuestros próceres políticos, es decir, el contexto histórico, el contexto actual. Bueno, pues en el contexto actual, en Alemania están prohibidos los partidos separatistas. En Italia están prohibidos los partidos separatistas. En Francia, ni te cuento. No hay, creo, ningún país de nuestro contexto occidental donde estén permitidos o legalizados los partidos separatistas. ¿Solo dónde? En España. Por eso, como decía antes Raúl, claro, todo esto ha sido un plan premeditado perfectamente desde hace mucho tiempo. Poco a poco se ha ido cercenando no solo la concepción de España como nación, sino incluso el concepto de orgullo español, y hemos llegado a donde hemos llegado, en donde efectivamente ante un insulto a un símbolo que simboliza la grandeza de España, el que va a salir peor parado va a ser el que va a intentar corregir ese insulto. Pero, Juanma, cada vez más, porque esta lucha muchas veces lo hemos dicho en esto. La lucha es para destruir España, sin lugar a dudas. Pero es en general para destruir todas las soberanías nacionales. Claro, hay países ya como Italia, con Giorgia Meloni, ¿no? Lleva ya más de 100 días en el gobierno, y ahí sí que hay partidos separatistas. Ahí hay partidos en el norte de Italia que sí que promueven la independencia de las zonas ricas frente a las zonas menos favorecidas de Italia. Pero no legalmente, es decir, todos conocemos la Liga Norte, que además curiosamente era neofascista, pero aun sabiendo que efectivamente la parte, vamos a llamar, interna o la estrategia definitiva de sus partidos era el promover, como muy bien dices, dejar a los sicilianos y a los de la bota, que son los pobres, de rompa para abajo, que son los pobres, y a ellos jodan,
y quedarse solo con la Italia nueva. Pero legalmente no es un partido que en sus estatutos lleva la separación o promueve la separación de una Sí, parte pero de lo Italia. que quiero decir es que España está siendo un experimento Claro, exitoso sin lugar a dudas, para sin lugar a ese dudas. globalismo que pretende acabar con las soberanías nacionales y que iremos viendo, y si no al tiempo, iremos viendo cómo este modelo se va extendiendo al Se resto va a de extender, Europa. y Porque además no además solo con lo- Europa y lo que Europa representaba, esa cultura occidental Claro, sí, cristiana, sí, sí. pues es el principal enemigo a batir. Evidentemente había que acabar con el pilar fundamental que era España, eso ya lo han conseguido, y ahora irán extendiendo esto como una mancha de aceite por el resto de Europa, ¿no? Recordemos también, ya el paso de la legalidad o no de partidos separatistas, por ejemplo, en Alemania, lo que siempre nos cuentan, que está prohibido el partido nazi, es verdad, pero se los olvida decir que también está prohibido el Partido Comunista. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y yo, como Jesús Muñoz ha mencionado al actual rey, tan alto, tan guapo, tan de príncipe de cuento de hadas, con su mujer, esa sí emperatriz plebeya, que es Leticia Ortiz, pues yo cuando lo ha mencionado Jesús me he acordado de lo que el grandísimo Giovanni Borghese decía cada vez que veía de uniforme a Víctor Manuel III. Siempre que le veo de uniforme parece que le queda grande. Pues a mí me pasa lo mismo con Felipe VI. Siempre que le veo de uniforme parece que le queda grande. Por cierto, hay grande. un mito de circula por ahí que dicen que es colchonero. Yo Sí creo, lo es, yo lo es, creo lo que es, él lo siempre es. ha tenido más afición por el entorno de Guardiola. Es colchonero, sí, pero ahí nosotros tenemos que estar callados porque Antonio García Ferreras es del Madrid, Rubalcaba era madridista, en fin, aquí hay para todos, ¿eh? Aquí hay para todos, Norberto. O sea que fíjate cómo he salido a defender a mis divertidísimos hermanos del Atlético de Madrid. Bueno, don Raúl Fernández es médico y debuta hoy en Sin Novedad en el Alcázar, de la mano de Juanma Cepeda, porque viene a hablarnos de algo que nosotros hemos hablado aquí desde un punto de vista legal, Juanma Cepeda, espiritual, social, político, que es la ley trans. Pero él nos va a hablar desde un punto de vista médico. Nosotros, querido Raúl, y lo digo porque me ha llenado de orgullo y satisfacción, que diría el rey del Golfo, el Golfo Pérsico, comprobar que las tesis médicas que él va a defender aquí, para deshacer todo el montaje político de la ley trans, son las que hemos manejado aquí en la tertulia. Solo cambia la apariencia sexual, el sexo no cambia jamás, nunca. La pericia de un cirujano en el quirófano puede conseguir una vagina exteriormente perfecta, la pericia de un cirujano, pero eso no te convierte en mujer. Porque mujer o hombre solo te convierte la milagrosa combinación cromosomática que se produce en el vientre de la madre, XX, XY. Y con eso, hasta que te mueras. Exacto. Por mucho que llamándote Manolo, pues tengas la apariencia de Pamela Anderson. Claro. ¿Sí? Cuando antes comentamos, antes de empezar el programa, un poco sobre este aspecto, ponía un ejemplo que a lo mejor a alguien le puede parecer un poco extraño porque no conozca que existen algunas enfermedades hereditarias, la hemofilia, por ejemplo, hereditarias ligadas a los genes. La transmiten las mujeres, ellas no la padecen, solo la padecen los hombres. Entonces, hay un ejemplo que para mí es muy claro. Si uno cambiara realmente de sexo, si yo fuese un varón hemofílico y me cambiaran de sexo, dejaría de tener hemofilia. Claro. Y sin embargo, ya te puedes hacer todo lo que tú quieras, que si eres un varón hemofílico, por muy trans que te quieras hacer transexual, no es posible. Es más, en la publicación más reciente de un manual que utilizamos mucho los médicos, el manual Merck, de abril del 22, dice textualmente que el término transexual ha de desaparecer porque no existe sustrato sobre el cual decir esa palabra de sustrato biológico, sustrato médico. Transexualidad, ¿no? Y para abundar más, voy a citar a alguien muy poco sospechoso, la Federación Socialista de Mujeres Feministas,
en las alegaciones que hace cuando se tramita la ley llamada trans, popularmente, lo primero que dicen es que el tema de transgénero, el término transgénero es algo cultural, pero que el sexo es algo biológico. Y entonces, otro ejemplo que podemos poner muy asequible a la comprensión de cualquiera es los comportamientos entre jóvenes o mayores respecto a lo que culturalmente en algunos sitios se atribuye como una, digamos, condición femenina, en otros no lo es. Por ejemplo, en Escocia utilizan los hombres falda, que para nosotros en otra cultura lo asociamos a, bueno, pues a una característica femenina en cuanto a vestuario, pero no deja de ser algo cultural. Entonces, ¿es que los escoceses que se ponen falda son trans? No, es un aspecto meramente cultural. Folclórico. Pero la condición biológica, cromosómica de ser XX o XY, eso es inalterable. Y todo lo demás que podemos hacer o que pueden hacer para alterar el aspecto físico será cada vez más complejo, más perfecto, desde el punto de vista del tratamiento hormonal o del tratamiento quirúrgico, pero nunca va a cambiar la esencia de esa persona. Y cuando lo que se quiere es defender la identidad de una persona, lo peor que puedes hacer es lo que hace, por ejemplo, esta ley, que es, y lo dice textualmente, usted cada 6 meses puede cambiar de identidad. Entonces, ¿qué identidad tiene una persona que a los 6 meses puede decidir ir al registro civil y ahora vuelvo a cambiar de nombre? Entonces, estás hablando de realmente buscar la verdad al respecto de la transexualidad o el transgénero o de la disforia de género. ¿Estás buscando de verdad buscar el bien de esas personas débiles, afectadas, vulnerables, como se dice ahora, que están en una situación difícil en su vida, de que, bueno, pues tienen dudas con 12, 14 años, 16 años, 18 años, en algunos aspectos de su sexualidad, que es algo conocido en psicología desde hace un montón de tiempo, que cualquiera lo desde ha podido... Antes de Freud. Que, hombre, claro. Antes de Freud. Y que cualquiera lo ha podido ver... Que era un puto salido y lo atribuye todo al sexo. Ya, pero cualquiera lo ha podido ver en su familia, donde había en una familia 4 niñas y un chico o viceversa, pues a lo mejor el niño jugaba un rato con sus hermanas, a lo que juegan sus hermanas, o al revés, y eso no significaba absolutamente nada en cuanto a identidad. Porque aquí lo que se elude son conceptos ontológicos de qué se es. Ahí es donde hay que ir. Y la prueba de que se elude es que el propio título de la ley dice proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. ¿Trans qué es? Trans es que atraviesas algo, pero o sea, trans algo. Tú tienes el tren transiberiano o transalpino o un transatlántico, es un barco que cruza el trans. Pero cuando dice solo trans, ¿qué quiere decir trans solamente? Es la ambigüedad calculada para que en la manipulación del lenguaje que se hace quepa todo en lo que se dice trans. Claro. Y entonces ya me da igual de que estás hablando de transgénero, de transexualidad, de aspecto cultural, de la vestimenta, de comportamiento según determinado. Ya no existe nada de eso. Por lo tanto, esa defensa de la identidad que pretenden decir que hacen, realmente lo que está es diluyéndose en todo es trans. Es lo mismo, es el equivalente a los 16 tipos de familia que nos quieren meter. Si hay 16 tipos de familia... Y 18 sexos distintos. Claro, o 40 y tantos, que te has quedado corto ya. Claro, entonces, todo es familia, todo es eso, nada lo es. Y lo dicen las mujeres, la Federación esta de Mujeres Feministas, sí, bueno, en sus alegaciones. Acuérdate, dice, doctor, si esto es fluido, no existe. Luego no existimos al final. Es un tema puramente ontológico. Acuérdate, querido doctor, que el día que se aprueba en el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo, había unas feministas serias sosteniendo una pancarta en la que ponía algo elemental.
Ser mujer no es un sentimiento. Exacto, es que es así. No es un sentimiento, es una realidad biológica. No es un sentimiento. Pero claro, como el sentimiento es lo que define ahora la identidad, por eso puedes cambiar de sentimiento de un momento para otro y a los 6 meses puedes volver a cambiar de identidad y te vas al registro civil y cambias de nombre y se acabó. Esa es la situación. Pero ¿ayudas con eso a las personas que están en ese tipo de dudas de comportamientos? Doctor, vamos a hacer un punto seguido ahí porque nos vamos a publicidad y a la vuelta, a tenor de lo que tengas que añadir, bueno, pues intervendrá Norberto Pico y el resto de los contertulios que te querrán preguntar, porque evidentemente, bueno, pues en fin, la persona que de manera inducida o de manera natural tiene este sentimiento, el rechazar su propia naturaleza, su propia biología, su propio sexo. Sexos solo hay 2 en la madre naturaleza: hombre, mujer, macho, hembra. Punto, no hay más. No hay más, pero desde que Dios creó a Eva, antes a Adán, y los expulsó del paraíso, solo hay 2 sexos: hombre, mujer, macho, hembra. Nada más. Todo lo demás son divertimentos de Sodoma. Y los de Atleti. Divertimentos de Sodoma, pero no sexos. Solo hay 2. La persona que padece esto, bueno, de manera inducida o de manera natural, lo que tiene es un gravísimo desorden mental que hay que tratar con todo cariño, con todo cariño, mental, con como los de todo respeto y con toda misericordia, con la psiquiatría, con la psicología y con la medicina. Pero no mutilarle el pene y los testículos para fabricarle una vagina. O extraerle la matriz, los ovarios y los pechos para fabricarle un pene. Eso es una atrocidad. Publicidad y volvemos. Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar mascarilla y que no se te empañen, disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía. Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades. Aptas para todos los públicos, puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos. Estamos de vuelta. El Patronato de Deportes de Arona te invita a participar en el 26º Medio Maratón de las Galletas que se celebra el próximo 2 de abril. Inscríbete hasta el 29 de marzo en mediomaratonlasgalletas.com. Elige la distancia entre 5, 10,8 y 21 kilómetros y disfruta con nosotros de esta carrera. Ayuntamiento de Arona. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. La noche más divertida está en Caro Club, calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más
y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com, y hazte miembro del Club de Amigos. Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. Champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente. Un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en familysocialcare.com. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Bueno, pues querían intervenir Norberto Pico para preguntarle al doctor y Jesús Muñoz, y después pasaremos ya a la memoria azul que trae Juanma Cepeda todos los sábados a Sin Novedad en el Alcázar. Norberto. Bueno, tenemos una experiencia reciente muy desagradable en la sociedad española, y es que legislaciones están produciendo efectos perversos, ¿no? Por ejemplo, la llamada ley del sí es sí, como está mal construida desde el punto de vista jurídico, pues está produciendo el efecto perversísimo de que están sacando a la calle violadores y que se están reduciendo las penas a agresores sexuales, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros programas, había avisos sobre que esto podía llegar a ocurrir así. Bueno, pues sobre esta ley trans también hay algunos avisos, algunos desde dentro, desde personas como el médico que hoy nos acompaña, muchísimas personas desde la ciencia advierten de los riesgos que se están... a los que se van a enfrentar muchísimas personas desde la aprobación, además menores de edad, muchos de ellos, desde la aprobación de esta ley, pero es que además en el mes de julio de 2022, un país de nuestro entorno, Gran Bretaña, cerró la clínica que era el referente mundial en el cambio de sexo
de las operaciones de cirugía de cambio de sexo en menores de edad, en adolescentes. La cerró tajantemente porque veía que estaba poniendo en riesgo a los menores de edad, ¿no? Y hay algunos datos que son absolutamente escalofriantes, ¿no? Del estudio que ha hecho el propio gobierno británico una vez que cerró aquella clínica. Estudios previos y posteriores. El 97,5% de los menores que querían cambiar de sexo padecían autismo, depresión u otros problemas que podrían explicar el rechazo a su cuerpo o a su género y que, de haberse tratado correctamente, habrían evitado que muchos de ellos iniciaran un proceso que es irreversible. Es decir, efectivamente, esos menores de edad, sobre todo, puede ocurrir también en adultos, no nos lo confirmará el doctor, puede ocurrir en adultos, pero señaladamente la responsabilidad de la sociedad es mayor aún, sobre todo, sobre los menores de edad, ¿no? Menores de edad angustiados, confundidos, que es lo propio de la edad, ¿vale? Le atribuyen a una cuestión sexual o de género lo que no tiene absolutamente nada que ver, sino, como vemos, prácticamente el 100% de los casos son problemas de autismo, depresión u otros trastornos psicológicos. Pero es que más allá, tan solo 1 de cada 50 menores tratados en la clínica que cerró el gobierno de Gran Bretaña, tan solo 1 de cada 50 menores tratados en la clínica habría seguido siendo transgénero de por vida si no hubieran iniciado el proceso de hormonación. Es un dato especialmente escalofriante si tenemos en cuenta que los bloqueadores de la pubertad se administraban a niños de tan solo 10 años, a muchos de los cuales se les había diagnosticado tras una única consulta de apenas 20 minutos. Claro, eso lo conocemos porque es lo que ocurre exactamente en las clínicas abortistas, ¿vale? Cuando una mujer embarazada acude a una clínica abortista, se supone que la ley también obliga a seguir una serie de trámites de información, etcétera, etcétera. Pero claro, como la clínica, su negocio está en practicar el aborto, le dice, sí, por supuesto, pase. Pues exactamente lo mismo va a suceder en España con todo ese negocio que vaya a haber en clínicas privadas, que se van a lucrar de hacer estas operaciones. Entonces, ¿qué clínica que se lucra con la operación le va a decir al que va, no, mire, usted es que en realidad no tiene no quiere cambiar de sexo, usted tiene una depresión y debería tratársela? ¿De verdad vamos a confiar en esas clínicas? Hombre, yo confío muchísimo en los médicos en general, pero lo que no confío es que un negocio privado sea el que determine si el que acude a él está en condiciones de hacerlo o no. Más cuando vemos estos datos de Gran Bretaña, que dice 1 de cada 50... O sea, tan solo 1 de cada 50 no se ha arrepentido. Los otros 49 se han arrepentido. Y el 97% de los menores que iniciaron un tratamiento de cambio de sexo era porque o padecían autismo u otros trastornos mentales. Hombre, yo creo que es lo suficientemente revelador como para que en España tomásemos nota. Pero no, aquí tampoco tomamos nota. Doctor. Me temo que lo que has dicho sobre el cambio que ha tenido lugar en Gran Bretaña con el cierre de esa clínica, en España, según la ley, no podrá tener lugar porque expresamente dice que se prohíbe una evaluación de los efectos de esta ley post. O sea, no podrás evaluar, estará prohibido saber qué está ocurriendo con los efectos de esta ley. ¡Oh, magnífico! Claro. Entonces, por ejemplo, es más. O sea, eso es porque ellos sospechan que los datos no van a ser buenos. Por lo que sea, déjame. En el dictamen que tengo aquí delante de mí del Consejo de Estado sobre la memoria que le pasa el gobierno para la ley y tal, hace referencia ese dictamen a la evaluación que ha tenido lugar en Finlandia respecto a los efectos de la ley esta, y entonces se recomienda que se tenga en cuenta estos efectos. La ley no los va a tener en cuenta porque se prohíbe, dice textualmente, por la propia naturaleza de la ley, el que sea evaluada posteriormente. Más cosas. Antes, hasta esta ley, era necesario, como bien has dicho, una evaluación psicológica, y he comentado antes, de la situación de estas personas, ¿vale? Y se acuñaban dos conceptos, que uno era
la estabilidad en esa decisión, ¿vale? La estabilidad en la decisión de esa persona de cambiar de sexo, y en los menores la madurez, que tampoco se especificaba muy bien en qué existía esa madurez, ¿no? Entonces, eso también ha desaparecido de la ley. O sea, ya no tiene que ser que una persona de forma estable, mantenida, constante, siga pensando que bueno, está en el cuerpo equivocado y eso le produce angustia, que es cierta esa angustia, ni tampoco hay que demostrar de alguna forma o confirmar que tiene madurez para seguir pensando eso, sino que eso desaparece de la ley para que no haya el menor tipo de control, de seguridad de que esa persona está acertada y se le está haciendo un bien al intentar cambiarle de sexo. Eso ya desaparece totalmente y se sustituye por tramos de edad, ¿no? Y tú dices, a partir de los 16 años, tú puedes ir tú solito al registro civil y te cambian automáticamente el nombre, ¿vale? Y el sexo, ¿no? Entre 14 y 16 años haces lo mismo, pero vas acompañado de tus padres o responsables legales, ¿vale? Vegan y tal. Y entre 12 y 14 años tendrá que ser un juez el que decida. Pero ya no existe ese soporte de madurez de la persona, lo decidas como decidas que es madurez, ni de estabilidad en la decisión. Ya lo quitamos de en medio. Y eso alguien de verdad, honradamente, puede decir, puede pensar que es para beneficio de esos jóvenes. O sea, eso no cabe en la cabeza. Y eso es la siguiente pregunta, simplemente por ineptitud del legislador, ¿o está hecho adrede? Adrede. No Entonces, te quepa la menor duda, doctor. Cuando lo comparamos con otras leyes que tienen relación con esto, como son la eutanasia, la del aborto, la del sí, pero sobre todo de eutanasia y aborto, ves que van coincidiendo en muchos aspectos, y que todo viene en la misma línea, en la misma secuencia, paso a paso, y que hay involucrados ahí determinados organismos que están todos nutridos por este tipo de filosofía woke que llaman ahora, etcétera, y ahí estás en la ONU, y hay un tipo en los documentos en los que se basa el proyecto de ley, que es un supuesto experto de la ONU en esto, que dice es el que define qué es cada cosa en cuanto a identidad sexual, en cuanto a identidad de género, el vocabulario que se utiliza en estas leyes, ¿no? Y ha sido una persona que está puesta ahí y a partir de la cual se van ramificando todas las decisiones. Y eso lo acepta pues el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, y lo van aceptando una serie de organismos y de instancias que todas, ves, como paso a paso van entrelazando esos conceptos para que al final no tenga escapatoria posible el joven o el adulto que se ve en esta situación angustiosa, en la cual para salir de la angustia no es el objetivo hacerle ver cuál es la situación real, sino te cambio tu angustia, te la quito, y puede ser o con pastillas o te cambio de tu apariencia sexual y lo que pase después me da igual. Bueno, pues yo vuelvo a decir lo que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. El éxito de la ley trans no está en que ese 0,02% de la población que padece ese desorden mental pueda cambiar su apariencia sexual. Está en que el resto, el 99,8% de la población, hemos aceptado deslizarnos por ese delirio, por esa demencia, y tratar con el género gramatical femenino, que eso sí es género, lo otro es sexo, a alguien que ha cambiado su apariencia sexual. De modo y manera que teniendo delante a un hombre que solo ha cambiado su apariencia sexual, le tratamos en femenino. Ese es el éxito de la ley, en España y en el resto del mundo. Que los demás aceptamos como algo común, como algo natural, tratar en femenino a quien es un varón. Ese es el éxito. ¿Puedo añadir solo una cosa? Sí, cómo no. Tenemos la experiencia trágica, mortal,
de las leyes de eutanasia en Europa, en las cuales existe, por ejemplo, en Holanda y en Bélgica, terrible, lo que se ha definido como la pendiente deslizante está hacia la muerte de personas que, cuando se ha visto que tienen un mínimo de ayuda psicológica, familiar, de las instituciones, etc., salen de esa situación que les llevaba a contemplar o desear su propia muerte. Y eso lo sabemos porque en esos países sí se ha seguido en la evolución, las consecuencias de la ley. Y entonces se han dado cuenta de a dónde estaba conduciendo. En España no vamos a poder hacer eso con la ley trans porque va a estar prohibido conocer cómo evoluciona estas personas afectadas por la ley trans. Eso no sé qué nombre tiene, pero para mí es la esencia de la maldad. Lo digo absolutamente. Es la esencia de maldad. El mal. Es lo mismo que... El triunfo del mal. Es como en el aborto. Todo lo que existe alrededor del aborto legalmente no es para defender al inocente, al débil, al que va a perder la vida ahí, sino hacer todo lo posible porque pierda la vida. Y eso es maldad. Maldad. Es el triunfo. ¿Cuál es el origen de eso? Podríamos charlar en otro momento. En posteriores tertulias, querido Raúl, que sigues invitado, por supuesto, a sumarte a la guarnición del Alcázar de la mano de Juanma Cepeda, cuando quieras, puedas o te apetezca. Bueno, pues por dar paso a la memoria azul que nos trae Juanma Cepeda, lo haré no gastando una broma, sino patentizando algo que a mí me sucede desde que era pequeñito. Yo tengo distrofia política. O sea, empecé muy pequeño en la OGE y sigo a mi provecta edad, no sabiendo si soy más falangista que jonsista o más jonsista que falangista. Esa es mi distrofia política y la arrastro desde que era un flechilla en los campamentos de la OGE. El próximo 4 de marzo a lo mejor te aclaras. Eso tiene cura, la distrofia política. No sé, todavía me torturo. ¿Soy más falangista que jonsista o más jonsista que falangista? ¿Soy más ramirista que José Antoniano, más José Antoniano que ramirista? No sé, acláramelo, Juanma. Con la ley de memoria. Yo no soy médico. Eso es muy complicado. Pero sí, vamos a empezar vamos a seguir en este momento con este mini espacio de la memoria azul, de las víctimas azules, que por cierto, como nos dice el jefe del Alcázar, está teniendo mucho éxito. Muchísimo éxito. Y el viernes por la noche lo comprobarás. Y yo me congratulo y seguiremos con él. Hoy vamos a hablar de otra víctima, de otra persona que fue asesinada, que es víctima y debe ser víctima así considerada por la Ley de Memoria Democrática. Y es ni más ni menos que de un hermano de José Antonio, del hermano pequeño de Fernando Primo de Rivera. Brillante. Leeremos la reseña y luego, pues si os apetece, aclararemos un par de temas. Bueno, pues Fernando Primo de Rivera era militar de caballería, aviador, médico y era el discípulo favorito del doctor Marañón. Ahí queda. Es decir, era un portento, un prodigio. Era una persona sin preparación. Hermano menor de José Antonio, el cual, cuando fue trasladado a la cárcel de Alicante a principios de junio, delegó en su hermano Fernando, junto con Manuel Edilla y Manuel Mateo, la jefatura directa de la Falange. Como siempre, vamos metiendo cuñas para explicar. Cuando José Antonio le trasladan de la cárcel Modelo de Madrid y le trasladan a la de Alicante, pierde el contacto directo con sus directos allegados y con la Junta Política y Junta de Mando, y entonces, como ya sabe que entonces no había teléfonos móviles, etcétera, etcétera, ese contacto con la dirección de la Falange, lo que hace, él sabe que va a estar en Alicante y lo que hace es crea una especie de mini junta de mando donde están su hermano Fernando, Manuel Edilla y Manuel Mateo. Manuel Edilla como gran organizador de la Falange, que había sido jefe provincial de la Falange de Santander, y Manuel Mateo como persona, hombre de máxima confianza, que en aquel entonces dirigía los sindicatos obreros falangistas. Pues bien, el 13 de julio de 1936, días antes del 18 de julio, milicianos socialistas se preparan para ir a buscar a Fernando a su casa y llevárselo preso para asesinarlo luego, en venganza por la muerte del socialista Teniente Castillo, que acababa de ser ejecutado el día 12. Luego hablaremos
otro de quién fue el autor material de esta muerte. Y un amigo personal de Fernando, teniente de asalto que había sido compañero suyo en la cadena militar, consigue adelantarse al plan criminal de los Frentes Populistas, le detiene antes y conduce a Fernando a la Dirección General de Seguridad y luego a la cárcel Modelo para evitar ese atentado en donde le van a buscar para matarle. Precisamente por no encontrar a Fernando en su casa, los socialistas van buscando otra cabeza visible y van a casa de Calvo Sotelo y acaban con su vida. Pues bien, nos encontramos ya Fernando preso desde el 13 de julio en la cárcel Modelo de Madrid y el 22 de agosto, ya un mes y pico ya corriendo la guerra civil, una turba de socialistas y anarquistas al mando de Enrique Puente, que recordemos había sido el jefe de las Juventudes Socialistas de Madrid. Juventudes Socialistas de Madrid. No eran extraños seres venidos de otro planeta. Juventudes Socialistas, Pedro Sánchez. Pues en ese momento es esa turba de socialistas y anarquistas al mando de Enrique Puente toman la cárcel Modelo de Madrid y con el insano propósito de liquidar principalmente a los presos falangistas que había, que recordemos había casi 2.000, casi 2.000. Y luego ya de paso, pues presos derechistas, militares antirrepublicanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa tarde-noche del 22 de agosto del 36, esa turba de milicianos social anarquistas comunistas cogen a Fernando Primo de Rivera y le asesinan fusilándole en un patio de la cárcel Modelo de Madrid. Obviamente, Fernando Primo de Rivera es víctima de la guerra civil, es jurídicamente, y debe ser así considerado, víctima de la Ley de Memoria Democrática, pues así lo establece el artículo 3 de la Ley 20/22, que es la de Memoria Democrática, y reivindicamos ese reconocimiento como víctima de Fernando establecido en el artículo 1.2 de la citada ley. Y la gente dirá, bueno, ¿y por qué matan al pobre Fernando Primo de Rivera? Porque evidentemente que José Antonio delegara el mando de la Falange en él y en otras dos más, eso lo sabía solo la plana mayor de la Falange. Es decir, no salió en los periódicos diciendo el peligroso fascista José Antonio ha dejado el mando de la Falange en su hermano menor. Su no menos peligroso hermano. Exacto. Bueno, pues era evidente, los antecesores de estos socialistas y comunistas que nos gobiernan ya actuaban de esa manera. Dijeron, hombre, un Primo de Rivera. Y además, posiblemente yo no descartaría la opinión de que alguno se confundiera con que fuera José Antonio. Sí, bueno, este es el jefe de los fascistas. Sí, como ahora, por eso te digo. Que no descarto que incluso lo mataran accidentalmente sin saber quién era. Pero la realidad es que al inicio de la guerra, esa turba, que además provenían en su gran parte de la checa del Cine Europa, que era una checa conocida por ser anarcosindicalista, de la CNT, esa gran turba entraron y fueron preguntando, este hombre... Y fíjate que en ese día, y un día haremos un especial, solo un especial de los que mataron de ese día. Ese día iban buscando especialmente a sus antiguos excompañeros de partido, tanto del Partido Comunista como de la CNT, como socialistas, que se habían pasado a Falange y que sabían que estaban allí presos. Y ese día iban buscando a Enrique Matorras, ese día iban buscando a Sinforiano Moldes, ese día iban buscando a Manuel Mateo, que gracias a Dios no lo cogen allí, pero luego lo cogieron en otro sitio. Y luego ese día me gustaría que estuviera Raúl para que nos contara cómo se puede matar a una persona con una gilet. Si es posible, o qué tipo de tortura, cuánto tiempo tiene que acomodar una persona, un asesino, para matar con una gilet a una persona. Bueno, ese fue el trato y el asesinato que dieron sus antiguos excompañeros del Partido Comunista a Manuel Mateo. Y ojo, Manuel Mateo, cuando se pasa a Falange, no era un simple militante comunista. Manuel Mateo era miembro del Comité Central, había estado en la Unión Soviética, conocía perfectamente lo que era el comunismo y en base a ese conocimiento es por lo que reniega de su anterior militancia y pasa a Falange. Bueno, pues me gustaría, o si tienes 2 minutos ahora, explicar cuántas horas, cuántos días
Y solo para acabar aquí cuento lo que dice Enrique Castro Delgado. Enrique Castro Delgado es el fundador Hombres made in Moscú. El fundador del Magnífico quinto regimiento libro. de las milicias Sí, comunistas. Y jefe de los comisarios políticos del Ejército Es el Rojo. que organiza la matriz de lo que va a ser el Ejército Rojo, porque organiza Sí, él señor. el quinto El regimiento. quinto de milicias. regimiento. Bueno, pues Enrique Castro Delgado en una de sus memorias nos cuenta que cuando va a pasar por la Checa de San Bernardo, que es donde llevaron al pobre Manuel Mateo, le dice un camarada de los suyos: hoy ha habido caza mayor, hemos cogido a Manuel Mateo. Y creo, si mal no recuerdo, la frase textual es: nunca he visto tantos hombres para acabar con la vida de uno solo. Esos eran amiguetes, los amiguetes de Podemos, los amiguetes de Izquierda Unida, los amiguetes del Partido Socialista, los antecesores que pensaban absolutamente lo mismo que piensan los de ahora. Eran unos, como decía Agustín de Foxá, unos líricos de la tortura, ¿eh? Socialistas, comunistas y anarquistas. Matar a un hombre con una gilet. Bueno, Doctor. algo parecido hicieron con el del Pound, ¿no? Sí. Con Maurín. André Unín. André Unín lo desollaron vivo. Por eso digo, algo lo parecido. desollaron vivo. Y papá Stalin mandó solo y especialmente para torturar e interrogar a André Unín en Alcalá de Henares, mandó a uno de sus principales jefes de la Checa, que era Orlov. Mandaron un especialista. Creo, dicen, que los el hombre de aullidos... Stalin en España, Orlov. Eso lo cuenta Raimundo Fernández Cuesta, porque estaba preso también cuando le iban a canjear en un chalet de al lado. Y cuenta que los aullidos de alguien que chillaba que se oían desde Alcalá de Henares en un recorrido de 50 kilómetros. Pues era el pobre trotskista que el papá de Stalin dijo: no, hombre, no, aquí los comunistas... Al jefe del Pound, André Unín, despellejado vivo. Vivo. También Aquí en despacito, Alcalá de lo Henares. debieron hacer también Sí. despacito. Despellejado vivo, ¿eh? Y cuando le habían quitado toda la piel del cuerpo, lo dejaron morir. Unos líricos de la tortura, comunistas, socialistas y anarquistas, pero sobre todo los comunistas. Los anarquistas son muy bestias, Creo pero que los comunistas eran y son unos líricos del terror. Creo que la frase exacta de Castro Delgado en su libro es: nunca se tardó tanto en hacer de un vivo un muerto. Sí, pero tantos hombres de hacer un muerto. Yo creo que nunca se tardó tanto tiempo en hacer de un vivo un muerto. Me da igual, fueran muchos o fuera uno solo. Bueno, vamos a publicidad y a la vuelta, en fin, intervendrán, por supuesto, el resto de los contertulios, porque vamos a hablar de otra distrofia política, la de Vox. La de Vox y su designación de candidato. Ramón Tamames. Están dando palmas con las orejas. Están con un ataque de priapismo en Vox, porque Ramón Tamames les va a representar en la moción de censura. Joder. Publicidad y volvemos. Pablo, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía, y es que fabrica lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar mascarilla y que no se te empañen, disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía. Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades. Aptas para todos los públicos, puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos. Estamos de vuelta. El Patronato de Deportes de Arona te invita a participar en el 26º Medio Maratón de las Galletas que se celebra el próximo 2 de abril. Inscríbete hasta el 29 de marzo en mediomaratonlasgalletas.com. Elige la distancia entre 5, 10,8 y 21 kilómetros y disfruta con nosotros de esta carrera. Ayuntamiento de Arona. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net.
¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. La noche más divertida está en Caro Club, calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com, y hazte miembro del Club de Amigos. Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive, web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. Champán francés, sprit clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente. Un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en familysocialcare.com. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Bueno, pues en Vox andan dando palmas con las orejas, como decíamos, porque están encantados de la vida, en que, bueno, pues este dinosaurio del geriátrico comunista, nonagenario, lo digo con todos los respetos del mundo para los nonagenarios, pues haya decidido aceptar la oferente propuesta de Vox, muñida entre botijos de gin tonic y algún que otro canuto,
por Fernando Sánchez Dragó y Kiko Méndez Monasterio, para que este nonagenario comunista, excomunista, sea su Demóstenes en la moción de censura que Vox presenta. Ya ha dicho el excomunista que, entre otras cosas, decía cosas tan graciosas como que el muro de Berlín estaba construido para evitar que los trabajadores de la República Federal Alemana, de la Alemania del oeste, de Occidente, se fueran a la Alemania comunista, que estaban todos deseando, los trabajadores de la Volkswagen, de los laboratorios alemanes, etcétera, y de la ingeniería alemana, de la Alemania capitalista, estaban todos deseando cruzar a la Alemania comunista, y que para eso se construyó el muro, para evitar que los trabajadores de la Alemania occidental se pasaran a la Alemania oriental. Hay que ser canalla. Hay que ser canalla. O sinvergüenza. O sinvergüenza, o las dos cosas a la vez. Bueno, pues lo digo con todos los respetos para los votantes de Vox, que son muchos los que nos escuchan. Nonagenario dinosaurio de la necrópolis o el geriátrico comunista, ya ha dicho que en su discurso no va a hablar, atención votantes de Vox, no va a hablar ni de las leyes del aborto, ni de las leyes de género, la ley trans y demás, ni de las autonomías, ni de la España autonómica. Él es muy partidario de un Estado independiente catalán dentro del reino de taifas actual de España, coronado por Felipe VI. Bueno, pues ahí lo tenéis, votantes de Vox, ahí lo tenéis. Y Santiago Abascal dando palmas con las orejas. Iván Espinosa de los Monteros dando palmas de las orejas, porque solo va a hablar de economía, que es de lo que sabe mucho Ramón Tamames. Antes fue un economista stalinista y ahora es un economista ultraliberal, muy de fiar también. Hablando de chaquetas, Pedro Sánchez y Caca Gamarra, id al armario de Ramón Tamames a escoger la que queráis. Solo le falta, que ya se la han puesto, la chaqueta color verde pistacho de Vox. Vas a estar monísimo, Tamames, con la chaquetita verde pistacho de Vox. Antes decía que hoy era 23F, el día de la grabación. Precisamente en ese autogolpe de Estado que no triunfó, precisamente porque Antonio Tejera Molina, el teniente coronel en esos momentos, se entera en un momento dado de esa noche del 23 al 24 de febrero quiénes iban a componer el gobierno que, presidido por el general Armada, se iba a hacer cargo de la situación. Se entera de que entre los ministros, hoy lo he publicado yo en mis redes sociales, pueden verlo ahí la lista entera de ministros para no hacer esto muy largo, entre los ministros había varios ministros que entonces pertenecían al Partido Comunista. Uno de ellos era Nicolás Sartorius y el otro era Ramón Tamames. Es decir, el que nunca ha sido ministro durante toda la democracia, tuvo ahí un momento de gloria que estuvo a punto de ser ministro de Economía en ese gobierno que iba a salir del autogolpe de Estado de 1981, de hace 42 años. Esto normalmente no lo leeréis en muchos sitios, pero sí que es cierto que es importante recordar. Bueno, la doctora Carmen Echave, entonces diputada por la UCD, fue la primera, ¿no?, que bueno, escuchó esa lista que fue la que llevó a Antonio Tejero Molina a impedir que Alfonso Armada hablase en la tribuna del Congreso, se autoproclamase presidente del gobierno y bueno, pues relatase quiénes iban a ser los ya previamente pactados miembros de su gobierno. Son públicas y conocidas las conversaciones que tuvo en su momento Enrique Múgica, como representante en aquel momento del Partido Socialista Obrero Español, con el general Armada, ¿no? Enrique Múgica, que también formaba parte de ese gobierno, sí, un gobierno cuyo vicepresidente tenía como presidente Armada y luego tenía dos vicepresidencias, una vicepresidencia económica y otra política. La económica era López de Letona, antiguo gobernador del Banco de España, quien la ocupaba, pero la vicepresidencia política
le correspondía a Felipe González, Exactamente, que también estaba en el asunto. Esto ha sido publicado ya en diferentes libros, nadie lo ha denunciado, nadie ha denunciado que esto sea falso, y además las fuentes ya no son solo la doctora Carmen de Chávez, sino que hay otros más que corroboran que efectivamente, testigos presenciales, que corroboran que este gobierno se había configurado de este modo. Y efectivamente, Ramón Tamames era el ministro de Economía. Y Ramón Tamames, que estos días cuando... Había más comunistas, Jordi Soler sí, estaba también en esa lista, bueno, que acudan a tu Twitter y, sí, ahí lo ahí verán. tienen Sí, creo que era Sartori, he dicho Sartorius y no, era Soletura. Efectivamente, cuando este hombre se hace... Bueno, por cierto, decís que es nonagenario. Yo creo que según estas leyes de autodeterminación, si a Ramón Tamames se autodetermina como un jovenzuelo de 20 años, pues podrá hacerlo, ¿no? Porque ¿por qué no va a poder hacerlo? Es cuando nos dicen, no, pero si Ramón Tamames es una excelente persona, además nos ponen como un mérito extraordinario que haya pasado por todo el espectro político, cuando tendría que ser todo lo contrario. Alguien que pasa de ir de la mano del genocida Carrillo, repito, del genocida Carrillo, ir de su mano a pasar a formar parte de ese siniestro partido que es el Centro Democrático y Social, encabezado por otra siniestra autoridad de la transición, que es Adolfo Suárez, pues nos lo ponen como ejemplo. Alberto siempre va a mencionar a esta gente que son los denominados pantalones gris. Bueno, el pantalón gris por antonomasia era José María de Arelza, que en ese gobierno se había propuesto ¿también? Como ministro de Exteriores. Sí, al final ya estamos diciendo casi todo lo mismo. Entonces nos decían, no, pero incluso ha hecho loa. Incluso Ramón Tamames ha hecho loas a Falange, y entonces a mí me han pasado un vídeo en el que efectivamente hay un momento de una pequeña entrevista en un programa de televisión que habla de que José Antonio era una persona extraordinaria. Claro, no dice si extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo. Pero le dice lo malo es que estaba relacionado con ese pistolerismo de los falangistas. Entonces, que hablé de pistolerismo, un tío que viene de la mano de Santiago Carrillo, que ha sido concejal de Izquierda Unida cuando entonces estaba en el Partido Comunista, y entonces que la gente le sigue vitoreando. Y es que le está vitoreando esa gente que bien decía Eduardo, los pistachos, precisamente, que son... Yo soy falangista y por lo tanto no tengo que ser anti nada. Pero si soy anti algo porque me pongan esa etiqueta, sería anticomunista y antiliberal. Y es que precisamente Ramón Tamames tiene las dos etiquetas. Es comunista, porque aunque diga que ya no lo es, a lo mejor porque no le convenía económicamente o lo que fuera, es liberal. Pero claro, pero es que vos solamente tiene de esa dicotomía, solo tiene una parte, la anticomunista. O dicen ellos que la tienen, porque le han puesto ahí. Porque de antiliberal, nada. Pero además, y esto es muy importante y con eso termino, que diga que para echar a un gobierno, que evidentemente yo soy el primero aquí que hay que decir que hay que echar a un gobierno por lo civil o por lo militar. Es una frase hecha, no estoy diciendo nada. Que para echar un gobierno no se puede hablar de ninguno de los temas que en realidad Vox hace bandera de ellos. Pues coño, pues que hubieran presentado a la señora Limpieza que está por ahí, que seguro que es más digna que Ramón Tamames y que a lo mejor sí que representa a la inmensa mayoría de los votantes de Vox, no a un sujeto despreciable independientemente de su edad, independientemente de lo que se esté dedicando ahora, que además va a ir a representar a un partido que le van a tumbar la moción de censura y que además no va a poder hablar de lo que le gustaría escuchar a los votantes de Vox. Es que sois para encerraros, chicos, sois para encerraros. Yo creo que estamos ante un caso, por enlazar con el tema anterior, de disforia política. O no, yo sinceramente, mira, circula en las redes sociales un vídeo que entiendo que han preparado desde Vox, ¿vale? Bueno, pues si es malo, seguro que lo han preparado. Bueno, pero es que yo creo que se les ha colado un enemigo interno. En el vídeo o en uno de los vídeos que han preparado para, bueno, pues para loar al personaje, para ir preparando a la audiencia, para decir, miren quién nos va a representar en esta moción de censura, lo primero que hacen es sacar fotografías de Ramón Tamames con un montón de personajes que entiendo que desde Vox pues piensan que son su aval, la relación con todos estos personajes. Pues los voy a citar uno detrás de otro. El primero es un corrupto reconocido y reconocible que se llama Juan Carlos I de Borbón. Bien. La segunda... Huido. La segunda es la que huyó de Juan Carlos I de Borbón, que es su mujer, Sofía. Prácticamente yo creo que la única decente de todo lo que conozcamos. Qué generoso eres, Norberto. Bueno, por ser generoso. Es una víctima. Exactamente, la vamos a salvar. Luego yo creo que como era griega no se entera. Luego está Felipe VI. Luego está Adolfo Suárez, efectivamente, el muñidor
de la España de las autonomías. No lo sé. Que yo sepa, Vox había venido a la política fundamentalmente acabar con las autonomías, a criticar a las autonomías por lo que suponen de despilfarro, por lo que suponen de ataque a la unidad nacional española. Siguen apareciendo personajes. Calvo Sotelo, Felipe González, la X de la ecuación. O sea, ¿Vox está reivindicando a Felipe González? Es que no doy crédito. Felipe González, el que desmonta toda la industria en España, el que cede nuestra soberanía. ¿No? Yo es que alucino. Sigo. Aznar lo remató. José, sí, efectivamente, pues por eso sale el siguiente. Por eso sale el siguiente. José María Aznar. Esperanza Aguirre. Tierno Galván. Y por último, este ya os va a encantar, el chequista en verso. Rafael Alberti. Pero estos son los personajes que Vox utiliza para promocionar a Ramón Tamames. ¿Y sabes quién ha hecho ese vídeo? ¿Sabes quién ha hecho ese vídeo? Cuéntamelo. Kiko Méndez Monasterio. Pues es el padre literario, el guionista de ese vídeo. No es otro. Kiko Méndez Monasterio. A mí me resulta cada vez más difícil distinguir entre los titulares del digital satírico El Mundo Today y la realidad. No, es un disparate. Bueno, de hecho, es un disparate. algunos de los últimos titulares que explican, claro, hablabais de que este candidato in pectore ha pactado no hablar de ningún tipo de cuestión moral, de ningún tipo de cuestión ideológica. Economía. Clave, solamente economía. Economía. Claro, es que si se ponen a hablar de cuestiones morales, en fin, lo ha reconocido en los micrófonos de esta casa. El muñidor de toda esta operación no es otro que Fernando Sánchez Dragó. Claro, si Fernando Sánchez Dragó se pone a hablar de cuestiones morales, pues claro, motiva titulares como el que da esta semana precisamente El Mundo Today, ¿no? Sabéis que le han otorgado en Castilla y León la Consejería de Cultura que ostenta Vox, pues le ha otorgado un premio y El Mundo Today lo titula del siguiente modo: Sánchez Dragó gana el premio Castilla y León de las Letras otorgado por Vox y cuya dotación es una niña de 13 años. Claro, es que este señor, no lo olvidemos, presume precisamente de haber tenido relaciones, no sabemos si consentidas o no consentidas, ahí está la clave, según Irene Montero, con menores. Está prescrito, ya está prescrito. Sí. Doctor, yo voy a disentir un poco de algunos de vosotros, creo que no viene mal, ¿no? ¿A quién vota el doctor? No, déjame. No, porque creo que hay algunas cosas. Me parece perfecto, oye. Creo que hay algunas Raúl. cosas que, vamos a ver. Yo recuerdo Ernst Jünger, con 90 y algo años, lo conocéis todos seguro, era visitado periódicamente por Kohl, ahí a su huerta y granjita de la Selva Negra, para pedirle consejos sobre determinadas cosas. Era vamos a ver, Raúl. Déjame que termine. Estás homologando a Tamames con Jünger. Si no me dejas tener. Por Dios bendito. No. Entonces, mi siguiente frase es: Tamames no es Jünger. Estamos hablando de la trayectoria política. Claro, déjame. Estamos hablando de la trayectoria política de Tamames. Y decías, bueno, ha estado en el PC y luego ha pasado por aquí y luego por allá. Es un zascandil. Yo estaba pensando, digo, hombre, Manuel Mateo también estuvo en el PC y se fue a la Falange. Quiero decir. No creo que le mate no va a acabar como Manuel Mateo. Pero me queréis dejar terminar. Quiero decir que el argumento en sí de que haya cambiado de partido o de que sea, pues déjame, ya sé que tú no lo has dicho, pero para que ningún oyente piense que es el argumento para descalificar o no a Tamames como posible candidato a una... es la edad o es su trayectoria política. Lo que para mí es importante no es la figura de Tamames. Para mí el problema es que tú, para desbancar a un gobierno que está siendo terriblemente pernicioso para España, no tienes más herramienta que una moción de censura y que quieres recabar la posibilidad de una figura independiente fuera de los partidos, que es lo que hoy día
nos tiene constreñidos en la acción política, todo tiene que ser a través de los partidos políticos, y la única posibilidad que tienes o que se te ocurre es un Ramón Tamames. Eso es lo que yo veo que es el problema grande. Y cuando lo propuso Vox, yo empecé a decir, voy a hacer una lista de los posibles candidatos. Y no se me ocurrió ninguno. Ese es el problema. Eduardo, para acabar, y solo rápidamente, Juan, ¿me un entiendes? minuto y medio, No me has confirmando. entendido. Esto lo ha pergeñado Sánchez Dragó y yo le recuerdo a Fernando con todo el cariño. ¿Recuerdas aquellos 3 tíos tuyos que decías que te emocionabas cuando eras un niño porque fueron a luchar a Rusia contra el comunismo? ¿Recuerdas que uno que se llamaba Chipi cayó muerto en un obús soviético en un búnker junto con gran parte de la primera línea de Madrid? ¿Recuerdas cómo otro de tus primos, Quique, cae muerto en Posad por intentar salvar al entonces secretario general del Frente de Juventudes, Enrique Sotomayor? ¿Recuerdas aquellos que fueron con camisas azules para luchar contra el comunismo? ¿O ya se te ha olvidado? Y ahora te gustan más los antiguos comunistas como Ramón Tamames. Los porros es lo que tienen. Es lo que te iba a decir. Más que distrofia, es, yo creo, un apretón de porros en mal estado. Y nos vamos a despedir haciendo por mi parte un elogio a la gerontocracia. Yo he sido siempre muy partidario de la gerontocracia. Desde nuestro padre Abraham, y a mí me hubiera gustado que don Francisco Franco hubiera vivido tanto como Matusalén. Tanto como el bíblico Matusalén. Fíjense ustedes si yo no tengo absolutamente nada contra la gerontocracia. Nuestro padre Abraham y Francisco Franco, al que yo le hubiera deseado una larga vida como la de Matusalén. Bueno, nos tenemos que ir. ¡Hala! Hasta mañana, amigos. Adiós.